que se vive en el día a día y que tiene que ver con robos bagatelarios, pero que pueden terminar costándole la vida a alguien, ¿verdad? Vamos a hablar de esto que nos está pasando de un tiempo a esta parte, el avance de ese otro tipo de crimen, el crimen más organizado, y que para resolver sus disputas recurren a estos profesionales de la muerte llamados sicarios. Está con nosotros Juan Martens, doctor en criminología. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, Luis. Oye, colegas, a las órdenes. Bueno, Juan, ¿es una sorpresa que estemos teniendo estos casos? ¿Son aislados o es una evolución natural, terriblemente natural, de el avance de estas organizaciones criminales en el territorio nacional? Es lastimosamente una tendencia, ¿no? Si nosotros vemos el mapa de la muerte, no de la violencia, de la muerte que hoy traje, ¿no? El 51% de todos los asesinatos ocurre en la frontera paraguayo-brasileña, o sea, más de la mitad. Y dentro de la frontera paraguayo-brasileña, Amambay nuevamente concentra el 50% de esos asesinatos. Este año, hasta a julio, a lo que va del año, no, a julio, el 90% de los homicidios en la Amambay fueron sicariatos. O sea, 90%. O sea, y yéndonos al mapa de Asunción y Central, es la segunda región más violenta después de Amambay. Entonces, ese es un dato que nos tiene que llamar la atención. El 20% de todos los asesinatos de Paraguay se concentran en Asunción y Central. Si vemos otras regiones, la frontera sur, que incluye Itapúa, Misiones Paraguariña, Embucú, apenas tiene el 7% de los asesinatos. Si vamos al Chaco, tiene apenas el 3%. El centro, Caguazú, Cazapá, Guairá, Paraguarí, tenemos un 12% de asesinatos. Entonces, lo que vemos es de que Brasil es criminógeno. Brasil para nosotros es un problema por estas bandas brasileñas que ingresan, ocupan, disputan territorios. Y en la medida que esto va trasladándose a la capital, trae esa forma de actuación y de disputa territorial, por sobre todo, que es lo que marca esta tendencia creciente y lo convierte a esta región central de nuestro país, lastimosamente, en la segunda región más violenta en este momento en cuanto a asesinatos se refiere, y específicamente también los sicariatos que vemos que van en aumento, ¿no? Ahora, Juan, el hecho de que empiecen a operar estos sicarios que responden obviamente a esa disputa territorial de estas bandas vinculadas con las organizaciones criminales brasileñas, pero que esté, digamos, el servicio de los sicarios en oferta en el mercado, ¿puede convertir al sicariato en un modus operandi, digamos, rutinario para el país? O sea, ¿puede para resolver el problema? Claro. Es lo que pasó en Colombia. Por suerte, Colombia superó. Y en este momento México, principalmente el lado del Pacífico y esa frontera norte, es la que está sufriendo estragos. Hay ciudades ocupadas por el crimen organizado y manejadas por el crimen organizado en donde el Estado mexicano alzó la mano, ¿no? Y lastimosamente esa es la tendencia que vemos en este mapa de la violencia, y en la medida que hay oferta, es una cuestión de mercado, o sea, y empiezan a resolverse problemas de cualquier tipo a través del sicariato, más aún cuando la impunidad de todos estos casos es más del 90%. Entonces, matar por sicariato no tiene costos. Y en cuanto a dinero se refiere, es barato. Entonces, ahí hay una combinación explosiva que hace que efectivamente tengamos problemas y debamos ocuparnos en serio para que esto no se convierta en un negocio más allá del crimen organizado. Hoy la mayoría del sicariato está vinculado, la mayoría, ¿no? Pero la tendencia es que pase a otras formas de resolución de conflictos, de pareja, de robo de auto, de venganza, ¿no? Veíamos el discurso de este señor, o sea, este tipo de situaciones pueden derivar en sicariato cuando no hay sistemas de control. Y se puede dar el caso inclusive que el sicario que puede aparecer en algún momento a ofrecerte su servicio no sea parte de esa estructura criminal, que simplemente decida ser sicario. Y que trabaje de sicario ofreciendo su servicio, que de hecho, o sea, en la historia latinoamericana lastimosamente tenemos demasiados ejemplos de ese tipo, y nosotros tenemos hoy condiciones criminógenas que ayudarían a que eso se convierta en un rubro lucrativo, ¿no? Entonces, esa es una preocupación. Una situación que se dio en este último mes tiene que ver con el asesinato de candidatos
para las elecciones municipales. 2, 3, 4 candidatos que fueron asesinados, algunos de ellos en casos de sicariato evidente. ¿Se puede hablar también de este tipo de resolución de conflictos políticos por vía del sicariato o se puede hablar del crimen organizado involucrado en estos asesinatos? Lo que pasa es que ahí hay un condimento, Fito, que vos estás planteando. Lastimosamente, y creo que ya hemos hablado en algún momento, la política está vinculada al crimen organizado, al narcotráfico, y el narcotráfico, el crimen organizado es lo que usa el sicariato como forma de resolver conflictos. Entonces, hay una relación estrecha, evidentemente, y principalmente en los gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Entonces, esa conexión que hay y se da es lo que produce que candidatos a concejales en el último mes más de 3 hayan sido asesinados de esta manera, ¿no? En el caso de Echeverría, más de 41 disparos, y además es una cuestión simbólica. Claro, claro. O sea, No es solamente matar. No es solamente ¿Cómo matar. le mete de 60 disparos? Es absurdo. Es el simbolismo de desfigurar, el simbolismo de destrozar, hacerlo en un lugar concurrido frente a mucha gente, es también decir, hacemos lo que queremos cuando queremos. O sea, tenemos el poder de hacer morir o dejar vivir en este territorio porque esto nos pertenece, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Entonces, tanto esto pasó aquí en Asunción, en el departamento central, como está pasando en Pedro Juan Caballero, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Ahora, Juan, vos decías hace rato, pasó en alguna vez en Colombia, superaron, pasa en México, que las organizaciones criminales toman el control de un espacio, un territorio, y el Estado básicamente está con las manos arriba, ¿verdad? Pedro Juan Caballero, me decía un colega, nadie puede entrar en la política si no está vinculado con alguno de los grupos. Entonces el candidato a intendente o el intendente aparece públicamente denostando contra uno de los grupos criminales, denunciando el hecho de corrupción, pero jamás menciona al otro. Al otro, claro. Y normalmente me decían, las disputas políticas son en realidad las disputas entre las bandas criminales y ese es su operador político. Quien quiera hoy presentarse, me decía, para una candidatura en Pedro Juan Caballero, sin estar vinculado con alguno de los grupos, tiene una sentencia de muerte. Ese no puede llegar. ¿Eso es tan así? Es así. Y además el dinero que inyecta el narcotráfico a la política es difícil de enfrentar sin que estés vinculado. Es que dan demasiado efectivo, ¿no? Conozco un caso de un candidato a intendente que en las últimas elecciones internas, cuando faltaban 5 minutos para que se cierre la votación, él iba ganando por 20 votos. Lo encañonaron y dejaron que voten solamente lo del otro candidato. Este es un caso, yo conversé con este candidato y dice, no, yo prefiero vivir. No tenía sentido que arriesgue mi vida y que me deje matar. Perdió, efectivamente, ¿verdad? Entonces, situaciones como esta que estás comentando, Luis, ocurren y lo más preocupante está normalizado. O sea, es considerado pechan de Navaboy. Y hoy la regla de juego, la iqueta ojina es aguantar una situación. Entonces, y esa es la preocupación y es lo que hace que los pronósticos vayan indicando luz roja, en la medida en que esto va acrecentándose. Perdón. Sí, Patricia, no, por favor. No, decía, ¿por qué crees que el Estado decidió abandonar, no el gobierno de Mario Abdo, no el gobierno de Carter, todos los gobiernos decidieron dejar a su suerte a la gente que está en Amambay, sobre todo a la gente que está ahí en Capitán Vado, Pedro Juan Caballero? ¿Por qué se decidió abandonar esa zona? Porque está abandonada. Es dinero. A ver, vamos a irnos a Foucault, que dice, ¿verdad? El sistema penal maneja ilegalismos. O sea, persigo a algunos y tolero a otros. Por intereses políticos, económicos. Entonces, y creo que esa explicación que nos dio Foucault en los años 60, 70, se aplica para entender en este momento nuestra realidad, ¿no? Entonces, si es mi amigo, ¿no? ¿Por qué si ya no? Claro, si financia, si inyecta, y estos dineros llegan a Asunción. O sea, eso también debemos ser sinceros. Ahí nomás. ¿No? Circula. O sea, es un dinero que circula, que inyecta, ¿no? Y entonces, esa es la explicación que podríamos encontrar, salvo que exista otra hipótesis, ¿no? Pero de lo contrario,
es el manejo estratégico de la política criminal y estos manejos selectivos, ilegalismo en términos Foucaultianos, ¿no? Cuando decías lo de la impunidad en los casos de sicariato, eso es mucho más grave todavía, ¿verdad? Porque entonces es contratar a un tercero para que asesine a mi rival político, empresarial o lo que fuere, y yo estoy casi seguro de que ese sicario no va a hablar, no va a confesar, no va a decir nada si es que lo agarran. Y además la regla del sicario dice que si habla va a morir. Entonces eso está también asumido, es la forma de ser del sicario, ¿no? Y es que los números nos dicen que esto sigue siendo la regla, ¿no? O sea, en Amambay el 87% de los asesinatos es por sicariato y más del 90% queda en impunidad. Entonces, es condenado o procesado aquel sicario que fue sorprendido porque cometió de una manera muy burda el delito, ¿no? Y el resto, el porcentaje muy pequeño de 8% de homicidio es como lo que vimos en la calle en Pedro Juan Caballero. Nuevamente, algo muy que no se necesita ni siquiera investigarse, porque prácticamente en flagrancia se le detiene a estas personas o vinculados a crímenes de los que en la criminología se llama pasionales, por enojo, por rabia, ¿no? Y eso es lo que se castigan. Entonces, hay un mensaje institucional, matás por sicariato y no te va a pasar nada. Y eso alienta, ¿no? Es una situación criminógena. Hay como un código de las mafias de ser posible evitar baños de sangre innecesarios. Exacto. Porque es un mal negocio. O sea, en definitiva, la mafia lo que busca es hacer plata, es el negocio. Menos molestia del Estado, mucho mejor. Exacto. El tema es, digamos, hacer negocio, que normalmente la venta de droga, puede ser la venta de armas, lo que fuere, ¿verdad? Cuando se producen varios casos de crímenes, es porque se está haciendo una disputa territorial, o sea, hasta que quede determinado quién es el nuevo digamos, jefe de la mafia y cuál es su territorio. O porque hay traición o hay que defender el honor. Son básicamente lo que hace que se produzca este tipo de situaciones. Alguien me engañó, yo debo vengar. La traición no se perdona. Tampoco se perdona la colaboración institucional. Caguetar en términos del PCC, sapear en términos más paraguayos, soplón también es un término paraguayo, eso tampoco se perdona, por más de que pueda generar reacción institucional. Porque es una forma de gobernanza criminal, es una forma en que el crimen organizado condiciona la rutina de pobladores e incluso de servidores del sector justicia y de seguridad. O sea, entonces hay que gobernar a través de mensajes simbólicos de ejercicio de poder dentro de ese territorio. Entonces, en esos casos, necesariamente se recurre a las armas, a la ejecución, porque la regla general es infiltrar al Estado, no enfrentarse al Estado. Por eso que estos grupos no tienen ningún tipo de aspiración institucional ni de cambio social, nada. El dinero, el negocio es hacer plata, cuanto más mejor, y por tanto mantenerse tranquilo. Ahí es que aparecen este fenómeno tan interesante para estudiar, que son los justicieros de la frontera. O sea, ¿quiénes son y qué perfil tienen las víctimas? Y pareciera ser que siempre son víctimas pequeños ladrones, asaltantes. Los que irrumpen la paz del negocio. Lo que irrumpen la paz. Entonces, como forma de disciplinamiento, de gobernanza criminal, nuevamente hay que liquidarlos, porque atrae presencia institucional que desestabiliza. ¿Y por qué desestabiliza? Porque la presencia institucional permanente ya está en el negocio. O sea, nuevas fuerzas con las que hay que negociar o conversar es la que desestabiliza, y por tanto Justiciero de la Frontera cumpliría un poco ese rol, ¿verdad? Quito nomás de mi parte, esos grupos, estos sicarios que llegan hasta Asunción, o sea, ¿es gente de que verdad está llegando de la frontera o es gente que ya está instalada aquí en la capital o en el departamento central? Los datos que juntamos en los últimos días son gente que vienen de fuera. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, Patricia, sobre lo que planteaste, un sicariato exige trabajo de inteligencia. O sea, un sicariato se planea, por eso que dependiendo de la persona suele ser más caro o más barato, ¿no? Entonces, seguirle un poco, ciertas estrategias de reacción, de escape que hay que cubrir, y eso hace que efectivamente sean personas entrenadas que en este momento, los datos por lo menos que vimos, vienen todavía de zonas fronterizas. También ¿no? hay que decir que hay jefes narcos viviendo en Asunción y Central. Hace mucho tiempo y en los viviendo aquí en los mejores zonas lugares. súper lujosas,
detenciones, allanamientos que se hicieron en casas espectaculares. Y con Los resguardo blancos policial, están viviendo Fito, ¿te una acordás? situación. Con resguardo policial, o sea, trabajando de chofer, policías en actividad. Y medio naif lo que te iba a preguntar, pero hay una suerte de manual del sicario. de Hay cómo- reglas, hay códigos de sicario. Por ejemplo, un código de sicario es no matar al que no es blanco. Entonces, por eso deben ser muy buenos tiradores. Entonces, si en esta mesa le tiene que matar a Patricia y está Fito medio poniéndose entre Patricia, Nuevo. no ¿Por qué puede- le maten a Fito? Ponle otro ejemplo, por favor. Entonces, y eso ha ocurrido en Capitán Vado, creo que se dio en 2 casos, que fue Sí. cuando surgió que se le mató a personas que no tenían que... Acá y en ese- Asunción, Juan, la nenita de 6 años que posteriormente el padre terminó suicidándose. suicidándose. Entonces, sicarios de ese tipo generalmente son asesinados. Eso forman parte un poco de este código de honor, decíamos. Tampoco puede hablar. Claro, la ley del omertá. Si habla también va a sufrir, va a morir, ¿no? Va a morir. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, para cerrar, vos decías, Colombia estuvo, pero ya salió. ¿Cómo se sale? Decisión política, involucramiento institucional, ¿no? Planes evaluables, programas evaluables y conocidos por todos. Puestos a disposición al escrutinio público, en donde formadores de opinión, académicos, sociedad civil organizada, evalúe permanentemente por dónde va, ¿verdad? Y por sobre todo, no impunidad. Una justicia al servicio de resolución de conflictos de manera acertada. Ese es el desafío. Y O sea que- barrida de las fuerzas de seguridad. Combate a la impunidad y a la corrupción policial, militar, institucionalizada, ¿no? O sea que, Juan, a mí me gusta tanto escucharte porque nosotros pocas veces relacionamos los fenómenos sociales y políticos que tenemos y económicos que tenemos con la ciencia. Y en realidad todo esto se combate con ciencia. Es decir, esto se estudia como fenómeno y a partir del estudio y el conocimiento del fenómeno es que se plantean soluciones pragmáticas para poder resolverlo. De hecho, si es una solución basada en evidencia empírica, como nos dice Naciones Unidas, nos dice OEA, es la única forma de ir saliendo. Porque si vamos solucionando sobre la marcha, jacujape y la policía, ¿verdad? Sí. Jacureña solucionada, eso no es sostenible. Necesitamos planes estudiados, analizados, comparados, para que efectivamente tengamos un tipo de solución. Y aquí el garrote nomás no es la solución. Necesitamos de antropología y sociología, por sobre todo, para entender los fenómenos. ¿Cómo reintegramos socialmente a un sicario? O sea, tenemos que tener respuesta a ese tipo de situaciones porque hoy es una profesión que existe. Entonces, no lo vamos a matar como Estado, entonces necesitamos reintegrarlo. Y la ciencia nos ayuda para eso. Y por suerte, cada vez más hay gente un poco que estudia este tipo de cosas, ¿verdad? Juan, un placer siempre. Muchas A gracias. ustedes, muchísimas gracias.